El Imperio Persa. El ascenso y la caída de una superpotencia. El Imperio Persa, también conocido como el Imperio Aqueménida, fue una de las civilizaciones más importantes y poderosas de la antigüedad, gobernando un territorio vasto que abarcaba desde el mar Egeo hasta el valle del Indo. Surgido en el siglo VI a.C. bajo el liderazgo de Ciro el Grande, el imperio alcanzó su máxima extensión y consolidación bajo el reinado de Darío I. Sin embargo, a pesar de su organización eficiente y su considerable poder militar, el imperio persa terminó sucumbiendo ante el avance de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. El imperio persa comenzó con Ciro II, conocido como Ciro el Grande, quien en el año 559 a.C. heredó el trono de un pequeño reino llamado Anshan, en lo que hoy es Irán. Ciro mostró una excepcional habilidad militar y diplomática al rebelarse contra el imperio medo, logrando su unificación con las tribus persas y estableciendo las bases del imperio aqueménida. Una de las claves del éxito de Ciro fue su política de tolerancia religiosa y cultural hacia los pueblos conquistados. Cuando conquistó Babilonia en el año 539 a.C., Ciro permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, un acto que lo consolidó como un gobernante justo y sabio. Esta actitud permitió al imperio persa mantener la estabilidad en su vasto territorio, ya que no imponía un sistema político o religioso sobre los pueblos conquistados. Bajo Ciro, el imperio persa creció rápidamente, absorbiendo no solo Babilonia, sino también Lidia en Asia Menor y extendiéndose hacia el este hasta los límites de la India. Con su liderazgo, los persas se convirtieron en una potencia mundial. El hijo de Ciro, Cambises II, continuó con la expansión territorial de Persia. Su mayor logro fue la conquista de Egipto en el año 525 a.C., tras la victoria en la batalla de Pelusio. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y prestigiosas de la antigüedad, fue anexionada sin que se alterara su estructura social y religiosa, en consonancia con la política de tolerancia persa. Sin embargo, Cambises no gobernó por mucho tiempo. Murió en 522 a.C. bajo circunstancias aún debatidas por los historiadores, lo que provocó una crisis sucesoria. Tras la muerte de Cambises, Darío I tomó el control del imperio después de sofocar rebeliones internas. Darío reorganizó el vasto territorio persa, introduciendo una serie de reformas administrativas. Dividió el imperio en satrapías o provincias, cada una gobernada por un sátrapa que actuaba como el representante del rey. Este sistema de gobernanza descentralizada permitía un control efectivo sobre una región tan extensa, desde Anatolia hasta el Valle del Indo. Además de las reformas administrativas, Darío fomentó el comercio y la infraestructura, construyendo la famosa Ruta Real que conectaba las ciudades de Susa y Sardes, facilitando la comunicación y el comercio a lo largo del imperio. También introdujo una moneda unificada, los dárico, lo que estabilizó la economía y promovió el comercio internacional. El imperio creó una vasta red de comercio internacional que conectaba Asia, África y Europa. A través de sus rutas comerciales, el imperio exportaba bienes como especias, piedras preciosas y seda, lo que generó grandes ingresos. Esta red económica, junto con la creación de una moneda común, permitió la integración económica de sus vastos territorios. Uno de los aspectos más importantes de su reinado fue su impulso por la expansión territorial. Darío llevó a Persia hasta el norte de Grecia y el Cáucaso, consolidando su control sobre las regiones del este y extendiéndose hacia el subcontinente indio. No obstante, sus intentos por someter a las ciudades-estado griegas fracasaron. En el año 490 a.C., su ejército fue derrotado en la batalla de Maratón, un revés significativo para sus ambiciones en Europa. Uno de los aspectos más influyentes del imperio persa fue su enfoque hacia la religión. Aunque los reyes aqueménidas se mostraron tolerantes con las creencias locales, como el culto a Marduk en Babilonia o los dioses egipcios, el zoroastrismo fue la religión predominante. El zoroastrismo, basado en las enseñanzas de Zoroastro, promovía la dualidad entre el bien y el mal, y colocaba a Ahura Mazda como el dios supremo. Esta creencia en un dios único
y la batalla eterna contra las fuerzas del caos influyó tanto en la administración persa como en su arte y cultura. A pesar de que el zoroastrismo no fue impuesto a la fuerza, su influencia se vio reflejada en la ideología imperial, como se puede observar en las inscripciones de Darío en Behistún. Las ceremonias religiosas y festividades, como el Nowruz, Año Nuevo persa, fueron adoptadas a lo largo de todo el imperio, uniendo a los distintos pueblos bajo una identidad cultural común. El conflicto entre Persia y Grecia continuó bajo el reinado de Jerjes I, hijo de Darío. Jerjes lanzó una invasión masiva de Grecia en 480 a.C., en la que incluyó la famosa Batalla de las Termópilas, donde un pequeño contingente griego, liderado por el rey espartano Leónidas, resistió heroicamente contra el vasto ejército persa. A pesar de la resistencia griega, Jerjes logró avanzar y saquear Atenas. Sin embargo, la guerra se volvió en contra de Persia tras su derrota naval en la batalla de Salamina y posteriormente en la batalla de Platea, en 479 a.C. Estas derrotas no destruyeron el imperio, pero marcaron el inicio de una pérdida de influencia en el Mediterráneo. Persia mantuvo el control sobre Asia Menor, pero los griegos comenzaron a consolidarse como una potencia rival en la región. Después de Jerjes, el imperio persa se mantuvo fuerte en sus fronteras orientales, pero comenzó a sufrir inestabilidad interna. Las rebeliones en Egipto y Babilonia, así como las luchas por la sucesión, debilitaron la cohesión del imperio. Además, los sátrapas comenzaron a ganar demasiado poder, lo que llevó a conflictos internos y a una mayor autonomía regional. El creciente poder de los sátrapas fue uno de los principales factores que contribuyó al declive del imperio persa. Muchos sátrapas se volvieron prácticamente independientes, desviando recursos del imperio central y desafiando la autoridad del rey. Con el tiempo, las revueltas regionales en Babilonia y Egipto debilitaron aún más la unidad del imperio. El destino del imperio persa se selló en el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno de Macedonia lanzó su campaña militar contra Persia en 334 a.C. En una serie de brillantes victorias, incluyendo la batalla de Isos en 333 a.C. y la batalla de Gaugamela en 331 a.C., Alejandro derrotó a las fuerzas de Darío III, el último emperador aqueménida. Alejandro procedió a conquistar todo el territorio persa, incorporando el imperio a su creciente dominio helenístico. Darío III fue asesinado por sus propios generales mientras huía, marcando el fin de la dinastía aqueménida y el imperio persa. A pesar de su caída, el imperio persa dejó un legado duradero. El sistema de satrapías fue adoptado por los macedonios y más tarde por los romanos en sus propias provincias. Los ideales de gobierno centralizado y la red de caminos influyeron en la administración del Imperio Romano y posteriormente en el mundo islámico bajo los califatos. El zoroastrismo también dejó una profunda marca en el pensamiento religioso y filosófico, influyendo en el judaísmo, el cristianismo y el islam. El legado cultural persa también se reflejó en la arquitectura, la lengua y las artes, particularmente en el período sasánida y en el Imperio bizantino. El imperio persa fue una de las superpotencias más formidables de la antigüedad, caracterizado por su diversidad cultural, innovaciones administrativas y poder militar. Sin embargo, la ambición de expansión, los conflictos externos e internos y la falta de estabilidad sucesoria condujeron a su declive, culminando en su conquista por Alejandro Magno. A pesar de su caída, el legado del imperio persa perduró en la historia de la administración, la cultura y la política de Oriente Medio.